Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos estudiando esta fascinante historia de la iglesia primitiva, los hechos del Señor Jesús a través de su iglesia. Seguimos aquí en el capítulo 18. Quédate con nosotros. Muy bien, aquí en el capítulo 18 llega Pablo a esta ciudad, una ciudad grande, era las más grandes de Grecia junto con Atenas. Esta ciudad era Corinto. Más adelante se formó una gran iglesia, pero una ciudad difícil. Era una ciudad complicada por las costumbres que tenían allí en Corinto. De hecho, había por ahí un dicho que era como alguna maldad, alguna situación. Era decir, estás corinteando, ¿no? Algo así más o menos era la frase. Entonces, era mala la ciudad, las costumbres eran malas, la inmoralidad sexual estaba al máximo. Era una ciudad difícil. Pablo llega ahí, siempre traía colaboradores. Este es el segundo viaje misionero y andaba gente trabajando con él, pero se encuentra a estas dos personas, a Aquila y Priscila. Aquila era un judío que había sido expulsado de Roma. Priscila era probablemente una chica famosa allá en Roma. Hay un comentarista que dice que Priscila es un diminutivo para Prisca, que era una familia muy nombrada allá en Roma. Pero por situaciones todos los judíos fueron expulsados. De hecho, hay unos escritores que dicen que fueron expulsados precisamente porque eran muy revoltosos en contra de Cristo. Y si bien escribieron ahí algo mal en el nombre, a Cresto, no encuentran quién es Cresto, quizá lo pusieron mal, pero era a lo mejor Cristo, que los judíos eran revoltosos en contra de Cristo. Entonces, Claudio decidió de expulsar a todos los judíos de allá de Roma, ¿no? Y dentro de esa expulsión, pues iba Aquila y su esposa Priscila. Ellos se dedicaban a hacer tiendas de campaña, igual que Pablo, y por eso Pablo llega a Corinto y se acopla muy bien con ellos y hacen equipo. Y esa es la parte con la que quiero que nos quedemos y nos detengamos a reflexionar. El equipo es muy necesario, sobre todo cuando estamos trabajando para el Señor, predicando para el Señor en situaciones difíciles, complejas. Es bueno hacer equipo. Pablo hizo equipo con Aquila y Priscila y después se convirtieron en grandes colaboradores de él y se quedaron en Éfeso. Más adelante lo vamos a ver. Se quedaron ahí predicando. Pero fíjate, cuando Silas y Timoteo llegan de Macedonia, allí a Corinto donde estaba Pablo, entonces Pablo ya se dedica completamente a la predicación. Esto lo leemos así muy rápido, pero cuando vemos en otra parte de la historia donde Pablo relata ahí en Corinto, habla acerca de que Timoteo y Silas llevaban ayuda de los hermanos de Macedonia. Entonces, con esa ayuda, Pablo pudo dedicarse más a la predicación de la palabra de Dios. Estaban haciendo equipo a lo lejos, a la distancia. Los hermanos de Macedonia estaban ayudando para que la predicación se llevara a cabo en esta ciudad tan difícil, la ciudad de Corinto. Pero fíjate, era una ciudad tan difícil que Pablo, quizá después de haberle predicado a los judíos y luego los judíos dijeron, ¿sabes qué? No, ya no nos hables nada. Entonces él dijo, ¿sabes qué? Bueno, me sacudo hasta el polvo y ahí te quedas y yo me voy a los no judíos, a los gentiles, a los griegos. Y dentro de todo esto que era tan difícil, Pablo recibió esa ayuda, pero dentro de toda esa ayuda también tenía este temor y este miedo de que realmente su predicación no iba a llegar a mucho en esta ciudad. Te decía, era una ciudad difícil. Pero ¿sabes qué? El Señor le habla en una visión y le dice, Pablo, no tengas miedo. Creo que había temor en el corazón de Pablo de que todo el trabajo que estaba haciendo iba a ser en vano. Pero ¿sabes qué? El Señor le dice, no tengas miedo. Habla con libertad, dice esta versión. No te quedes callado. Sigue predicando. Dice, pues yo estoy contigo. Y creo que el mejor equipo que podemos hacer es con el Señor Jesús. Y que Padre, que el Señor Jesús pone personas a nuestro alrededor para estar haciendo ese trabajo de predicación en el área que nos ha colocado, pero
aparte del equipo que tenemos de personas, está Él ahí con nosotros, ayudándonos y diciéndonos, sigue adelante, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Dice, además, tengo mucha gente en esta ciudad y mucha gente me pertenece, dice el Señor. Aquello que nosotros no alcanzamos a ver, el Señor ya lo tiene previsto. Pablo no estaba ahí por casualidad, el Señor lo había llevado ahí. Y no solo lo había llevado ahí, sino que lo estaba acompañando a realizar ese trabajo de predicación en equipo con estas personas que se convirtieron después en sus grandes colaboradores. Detente a pensar un poquito en esto, reflexiona en esto. El trabajo en equipo es necesario, cada uno de nosotros somos necesarios en el servicio a Dios. Y qué padre rodearnos unos de otros y apoyarnos en el Señor Jesucristo para realizar esta función de seguir predicando. A veces las cosas se ponen difíciles, a veces tu familia es difícil, a veces tus amigos son difíciles, a veces la ciudad en la que estamos se pone difícil para el Evangelio. Pero ¿sabes qué? No te rindas, Dios está con nosotros. Sigue trabajando, únete al equipo, sigamos predicando, hablemos del Señor, hazlo de lejos como los de Macedonia, aportando, compartiendo, hazlo de cerca como Pablo, como Aquila, como Priscila, como Silas, como Timoteo, manos a la obra, pero hagamos y sigamos haciendo esta obra de predicación, porque es lo más importante que podemos hacer para Dios. Dios te bendiga, quédate con nosotros. Seguimos en la segunda parte de Hechos, capítulo 18, en el siguiente video. Bye, bye.